En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, vivía Ana, una mujer de 29 años, casada y con una vida tranquila que, sin embargo, estaba a punto de cambiar por completo. Un día, mientras se inscribía en la autoescuela local, el instructor le dijo con tono serio: Ana, necesitas clases particulares. No se refería solo a aprender a conducir, sino a algo mucho más complicado. Ana, vestida con una blusa azul celeste que resaltaba su piel clara y ajustada falda negra que dejaba entrever sus piernas torneadas, entró a la autoescuela de la granja. Sus zapatos de tacón medio y un bolso de cuero marrón completaban un look sencillo pero elegante, que a nadie dejaba indiferente. Pero la inseguridad se reflejaba en sus ojos verdes, que se movían nerviosos cuando miraba el volante. El instructor, llamado Javier, tenía 38 años, cabello oscuro ligeramente despeinado y una sonrisa confiada. Su camisa blanca con las mangas remangadas mostraba unos brazos fuertes, y un aroma sutil a colonia cítrica flotaba en el aire cada vez que Ana se sentaba a su lado en el coche de la autoescuela. No te preocupes, Ana, dijo con paciencia en la primera clase, todos empezamos torpes. Eso es normal. Pero Ana sentía que sus manos temblaban más que una gelatina en terremoto cuando agarraba el volante, y las marchas le parecían un rompecabezas imposible. Después de varias clases en grupo, Javier le propuso algo diferente. Mañana hacemos una clase privada, solo tú y yo. Así podré ayudarte mejor. Ana aceptó sin dudarlo, aunque una pequeña voz en su cabeza le decía que algo estaba por cambiar. La noche de la clase privada, la autoescuela estaba desierta, con solo el eco de sus pasos en el suelo de baldosas. Aquí nadie nos ve, murmuró Javier mientras ella se subía al coche, y Ana sintió el calor de su cercanía más intensamente que nunca. Javier le pidió que pusiera las manos en el volante, y cuando Ana lo hizo, él tomó suavemente sus manos entre las suyas. Tranquila, estoy aquí contigo, susurró. Su voz, más profunda y cálida de lo habitual, hizo que Ana sintiera un cosquilleo que nada tenía que ver con el frío de la noche. Por primera vez, conducir no le pareció tan aterrador. Tras esa primera clase, las sesiones privadas se volvieron rutina. Javier siempre encontraba palabras para animarla. Eres muy inteligente, solo te falta confianza. Ana sonreía, sintiéndose especial, algo que no experimentaba en su matrimonio ni en otras áreas de su vida. Pero pronto, la línea entre alumno e instructor comenzó a difuminarse. Javier ya no quería que lo llamara profesor, sino simplemente Javier. Y en el coche, sus manos parecían rozar sus dedos con más frecuencia, sus miradas se alargaban. Una tarde, mientras Ana intentaba aparcar, Javier se acercó y dijo con una sonrisa pícara: déjame hacerlo yo. Se sentó detrás de ella, sus brazos rodearon su cintura y tomaron el volante con firmeza. Ana sintió su aliento cálido en el cuello y un latido frenético en el pecho. Respira, tranquila, susurró Javier. Ana apenas podía hablar, consciente de que estaba aprendiendo mucho más que a conducir. El cambio fue inevitable. Las palabras se tornaron en confesiones y sus miradas en caricias. Una noche, al terminar la clase, Javier le confesó sin rodeos: Ana, me gustas mucho. Ana, con la voz temblorosa, le respondió: pero estoy casada. Él le dijo que lo sabía, pero no podía controlar lo que sentía. La tensión dentro del coche era palpable, como si el mundo se redujera a ese pequeño espacio donde dos almas se encontraban en secreto. Ana cerró los ojos y, contra todo pronóstico, admitió: yo también siento lo mismo. Se miraron, un silencio cargado de emociones los envolvió, y entonces Javier preguntó con voz temblorosa: ¿puedo besarte? El corazón de Ana latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho, pero asintió. Su primer beso, fuera de su matrimonio, fue dulce y apasionado, como un secreto prohibido que solo ellos compartían. A partir de ese momento, cada clase terminaba con un beso, cada encuentro con una caricia, y la autoescuela se convirtió en el escenario de una historia que desafiaba la moral y las reglas. Javier era atento, romántico, y hacía que Ana se sintiera única, deseada y valorada como nunca antes, pero, como suele pasar con los secretos, la calma no duró. Un día, el marido de Ana regresó inesperadamente de un viaje. Ana estaba con Javier, el teléfono apagado, y la verdad se acercaba implacable como una tormenta en la lejanía. Cuando su esposo la llamó y ella apenas pudo responder con excusas, supo que el juego había terminado. La noche fue larga, llena de dudas y lágrimas.
Ana sabía que algo debía cambiar, pero el corazón y la razón estaban en guerra. ¿Podría seguir con esta doble vida? ¿O era el momento de enfrentar las consecuencias? Mientras Ana cerraba los ojos, una pregunta quedó en el aire: ¿qué pasaría con Javier ahora que el secreto estaba en peligro? Y en la oscuridad, un mensaje apareció en su móvil: no podemos seguir así, pero tampoco puedo olvidarte, la historia apenas comenzaba. Pasaron los días y Ana se encontró atrapada en un torbellino de emociones que le impedían pensar con claridad. La rutina en Segovia parecía normal para el resto del pueblo, pero para ella, cada momento era una batalla interna. La relación con su marido, Carlos, se había vuelto tensa, casi insoportable. Él la miraba con sospecha, como si detectara un secreto oculto tras su sonrisa forzada y sus vestidos elegantes que, aunque discretos, resaltaban sus curvas con una sensualidad contenida. Esa mañana, Ana llevaba una blusa blanca de seda que rozaba ligeramente su piel, y una falda lápiz que acentuaba su figura esbelta. Sus labios, pintados con un tono coral suave, parecían un silencioso grito de libertad. Decidió que necesitaba hablar con Javier. Le había enviado un mensaje la noche anterior, pero no había recibido respuesta. Nerviosa, fue a la autoescuela La Granja, un edificio pequeño con ventanas que reflejaban la luz del sol, donde las sombras de la primavera se colaban por las rendijas. Al entrar, el aroma a café recién hecho y a cuero viejo la envolvió como un abrazo nostálgico. Javier estaba sentado en su despacho, con la camisa desabotonada en el cuello y las mangas remangadas, mostrando unos antebrazos bronceados. Tenía el ceño fruncido y una mirada que mezclaba preocupación y determinación. Al verla, se levantó rápidamente y la invitó a sentarse en una silla frente a su mesa. Ana, tenemos que hablar, dijo con voz grave. Esto no puede seguir así. Mi trabajo, tu marido. Todo está en juego, ella asintió, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Quería gritar, llorar, huir, pero solo pudo susurrar: lo sé, Javier. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Me hace sentir viva. Javier se acercó lentamente, apoyando una mano en la mesa y la otra rozando suavemente el brazo de Ana. Su proximidad hizo que un calor inesperado se extendiera por su piel. Ana, esto es una locura, pero, ¿y si lo dejamos todo atrás? Nos vamos lejos, empezamos de nuevo. Ana bajó la mirada, recordando a Carlos, la casa, su vida. Pero también pensó en Javier, en sus manos cálidas, en sus besos que la habían despertado del letargo. La idea de escapar era tentadora, casi como un sueño prohibido. De repente, un ruido seco interrumpió la tensión del momento. La puerta del despacho se abrió de golpe y apareció Carlos, con el rostro rojo y los ojos llenos de furia contenida. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, su voz resonando en toda la autoescuela. Ana se levantó de un salto, con el corazón a 1000 por hora. Javier se puso de pie, intentando mantener la calma. Carlos, no es lo que piensas, intentó explicar Ana, pero él no quiso escuchar. ¿Entonces qué es? ¿Me estás engañando con mi instructor? La acusación fue como un golpe directo al pecho. La tensión estalló en un silencio incómodo, roto solo por la respiración agitada de los tres. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Carlos dio un paso adelante y, con una mezcla de rabia y dolor, dijo: esto se acaba aquí y ahora. O tú, o él. Ana miró a Javier, cuyos ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que debía elegir, pero su corazón estaba dividido. En ese instante, un sonido lejano, casi imperceptible, llegó desde la calle, el chirrido de unos neumáticos y un grito ahogado. Los tres miraron hacia la ventana justo a tiempo para ver un coche que derrapaba violentamente y chocaba contra una farola. Ana sintió que todo a su alrededor se desvanecía, y una pregunta oscura se instaló en su mente. ¿Qué conexión tenía ese accidente con Javier? ¿Y qué secretos ocultaba realmente el instructor que cambiarían sus vidas para siempre? La escena en la autoescuela quedó congelada por un instante, como si el tiempo mismo hubiera decidido tomar un respiro. Ana, aún temblando, se acercó a la ventana y vio cómo el coche accidentado estaba detenido, humeando y con las luces parpadeando. Sin pensarlo, salió corriendo hacia la calle, con Carlos y Javier siguiéndola a regañadientes. Al llegar junto al vehículo, Ana reconoció la matrícula: era el coche de Javier. El conductor, un hombre joven con el rostro ensangrentado y la camisa rota, intentaba salir del asiento mientras maldecía entre dientes.
La luz del sol poniente resaltaba la gravedad del momento y, a pesar del caos, Ana no pudo evitar pensar en la ironía. El hombre que le enseñaba a controlar un coche, ahora estaba en el asiento del conductor de un desastre. «Javier», gritó Ana, su voz quebrada. «¿Estás bien?». Él levantó la cabeza, carraspeando, y trató de sonreír débilmente. «Nada que un poco de chapapote no pueda arreglar», bromeó con dificultad, intentando aliviar la tensión. Carlos, sin embargo, no encontraba motivo para reír. «¿Qué demonios ha pasado?», preguntó, cruzando los brazos con gesto severo. Javier miró a Ana con una expresión que mezclaba culpa y preocupación. «Creo que alguien no quiere que esto termine», murmuró, mientras Ana sentía un escalofrío recorrer su espalda. De repente, del coche salió una figura inesperada, una mujer de cabello rojo intenso, con una chaqueta de cuero negra y botas altas. Sus ojos verdes centelleaban con una mezcla de desafío y misterio. Se acercó a Javier sin miedo y le susurró algo al oído. Ana la miró, confundida y con una pizca de celos que ni siquiera quería admitir. «¿Quién es ella?», preguntó, con la voz tensa. Javier tragó saliva y respondió con voz baja. «Ella, es parte de un pasado que pensé haber dejado atrás». Carlos apretó los dientes y golpeó el capó del coche con frustración. «Esto se está complicando demasiado. Ana, tienes que decidir qué quieres realmente». El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Ana se sintió atrapada entre dos mundos, el compromiso seguro con Carlos y la pasión peligrosa con Javier. Y en medio de esa tormenta, apareció la mujer misteriosa, como un recordatorio de que nada era tan sencillo como parecía. Mientras todos se alejaban del accidente, Ana vio cómo la mujer roja desaparecía entre las sombras de las calles estrechas de la granja, dejando tras de sí una pregunta que ardía en su mente. ¿Qué secretos ocultaba Javier y cómo ese pasado podría destruirlo todo? La historia de Ana estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba a desvelarse un misterio que pondría a prueba no solo su corazón, sino también su destino. Los días siguientes en la granja transcurrieron con una tensión palpable que parecía colgar en el aire como una niebla densa e implacable. Ana intentaba mantener la normalidad, pero cada vez que cruzaba la plaza del pueblo o paseaba por las calles empedradas, sentía las miradas curiosas y cuchicheos que no podía evitar interpretar como juicios silenciosos. La chaqueta de cuero de la misteriosa mujer roja seguía grabada en su memoria, un símbolo inquietante de que el pasado de Javier no estaba tan enterrado como él quería hacer creer. Ana, vestida aquella mañana con un vestido rojo ajustado que rozaba justo por encima de las rodillas y unos zapatos de tacón negro que le daban un aire sofisticado y atrevido, se dirigió al café del pueblo, un lugar acogedor con mesas de madera y flores frescas en cada ventana. Allí esperaba encontrarse con Javier, con quien había acordado hablar para aclarar todo antes de que todo se desmoronara definitivamente. Javier llegó con su habitual camisa blanca, esta vez impecable, y un aire más serio que de costumbre. Su mirada, sin embargo, tenía la misma chispa intensa que siempre encendía en Ana un fuego difícil de apagar. «Ana», comenzó con voz baja, «sé que mereces la verdad. Esa mujer, Lucía, es alguien de mi pasado que creía superado. Pero ella no piensa lo mismo. Está intentando complicar mi vida». Ana frunció el ceño, mientras jugaba nerviosamente con un colgante de plata que llevaba en el cuello, una pieza sencilla pero que le daba un toque de elegancia y sensualidad discreta. ¿Complicar? ¿De qué manera?, preguntó, aunque ya intuía que la respuesta no sería sencilla. Javier suspiró y bajó la voz aún más, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «Lucía está metida en asuntos turbios, Ana. No solo con ella, sino con gente peligrosa. Y ahora que sabe de ti, temo que podría usarte para llegar a mí». Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de quedar atrapada en una red de secretos y peligros la aterraba, pero también le hacía sentir viva, como si la monotonía de su vida anterior se hubiera convertido en una sombra a la que ya no quería volver. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó, dejando caer la copa de café con un ligero tintineo. Javier la miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con determinación. «Tenemos que ser inteligentes. No podemos dejar que Lucía nos destruya. Pero sobre todo, Ana, tú debes decidir si estás dispuesta a arriesgarlo todo por algo que apenas comienza». Ella bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. En ese momento, el sonido de la puerta al abrirse llamó su atención. Lucía entró en el café, con esa sonrisa enigmática y una mirada que parecía perforar hasta el alma. «Vaya, vaya», dijo con voz dulce pero cargada de amenaza.
No esperaba encontrarte tan pronto, Javier. Y tú debes ser Ana, la famosa alumna. Ana notó cómo el ambiente se volvía más denso, como si el aire mismo se tornara irrespirable. Lucía se acercó a la mesa con pasos decididos, dejando a su paso un aroma a jazmín mezclado con algo más oscuro, irresistible y peligroso. Esto se va a poner interesante, susurró Ana para sí misma, mientras una sonrisa nerviosa se dibujaba en sus labios, pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger lo que había empezado a amar? Y, sobre todo, ¿qué secretos ocultaba realmente Javier que todavía no había revelado? La atmósfera en el café se cargó de una tensión casi eléctrica. Lucía se sentó frente a Ana y Javier, cruzando las piernas con elegancia mientras su chaqueta de cuero negra deslizaba ligeramente, dejando entrever unas medias oscuras que parecían hechas para desafiar cualquier regla. Su sonrisa era una mezcla de desafío y misterio, y sus ojos verdes destellaban con un brillo peligroso que mantenía a Ana en un estado de alerta constante. Ana, querida, comenzó Lucía con voz dulce pero afilada, no tienes ni idea en qué lío te estás metiendo. Javier no es el hombre que imaginas. Y tú, con esa carita inocente y ese vestido tan sugerente, deberías pensarlo 2 veces antes de acercarte a alguien como él. Ana sintió como el calor subía a sus mejillas, pero no se dejó intimidar. No sé qué historia tienen ustedes dos, respondió con firmeza, pero no pienso dejar que nadie decida por mí. Javier se inclinó hacia adelante, intentando calmar el ambiente. Lucía, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es, pero Lucía soltó una carcajada ligera y se levantó, dejando una mirada fija en Ana. Esto no ha hecho más que empezar, dijo con voz baja. Vas a ver lo que significa realmente involucrarse conmigo y con Javier. Cuando salió, el silencio volvió al café, solo roto por el tic-tac del reloj en la pared y el murmullo lejano de la calle. Ana se pasó una mano por el cabello, sintiendo como esa mezcla de miedo y adrenalina la envolvía. Javier suspiró y tomó la mano de Ana entre las suyas, su toque cálido contrastando con el frío que Lucía había dejado atrás. Ana, sé que esto es mucho, pero confía en mí. Juntos podemos superar cualquier obstáculo. Ella lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y duda. ¿Y si no es suficiente?, preguntó en un susurro. Javier la atrajo hacia él y sus labios rozaron los de Ana en un beso suave y prometedor. Entonces lucharemos más fuerte. Pero justo cuando parecía que podían encontrar un momento de paz, el sonido de un motor rugiendo a toda velocidad rompió la calma. Afuera, un coche negro desapareció entre las calles estrechas, dejando tras de sí una estela de misterio y peligro. Ana sabía que su vida ya nunca volvería a ser la misma. Y mientras la noche caía sobre la granja, una pregunta latente llenaba el aire. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger ese amor prohibido y qué precio tendrían que pagar por ello?